Mira, ya son las 4. Muy bien, pues si te parece, como veo que se van conectando, bienvenidos a todos. Como estábamos comentando, muchos de vosotros ya conocéis a Valvanera, nuestra consultora del área de innovación, gestión de proyectos y todas estas áreas transversales que últimamente están cogiendo tantísimo valor en las organizaciones. El objetivo del webinar de hoy es trabajar... Hola, Juan Pablo. Hola. Es trabajar todo lo que es el tema del plan de sostenibilidad, que lo estábamos comentando el otro día con Valvanera. A muchos de vosotros os estamos hecho los planes de igualdad y la verdad que un poco la sistemática, aunque son de áreas diferentes y llevan una reglamentación diferente, sí que es cierto que la sistemática es más o menos similar y sería la misma dinámica que hemos estado trabajando en los planes de igualdad. Es decir, empezar por un diagnóstico de lo que tenemos actualmente, ver un poco cuáles son los gaps, que ahora os los va a explicar Valvanera en todo tipo de detalle, cuáles son todos los objetivos de sostenibilidad que nos están marcando que tenemos que cumplir y luego ver cuáles son los planes de acción. Como no vamos muy bien de tiempo, Valvanera, yo tengo 3 o 4 preguntas que me habéis estado haciendo. Seguramente tendréis muchas más preguntas. Si alguno de vosotros me ha mandado preguntas al chat que tenemos de Talent Moab o alguno de los grupos que tenemos, que sepáis que estoy sin móvil desde ayer por la tarde, entonces habrán muchas preguntas que no he podido recibir, así que directamente las hacéis, abrís el micro y las hacéis. Mientras tanto, durante esta media hora, 40 minutos que Valvanera va a hacer la exposición, a no ser que tengáis alguna pregunta que podéis interrumpir en cualquier momento, os pediría que tengáis, a ser posible, el micro apagado para evitar los ruidos de fondo. Yo, como sabéis que estamos en la plaza del ayuntamiento, lo voy a apagar también el micro porque si no, no vamos a oír nada. Deciros que estamos grabando el webinar, como hacemos habitualmente, para los compañeros que no han podido asistir, podérselo pasar. Valvanera, ya yo saludo a todos, especialmente a los que os veo la cara, a Juanjo, a Juan Pablo, que además lo voy a ver el viernes, y a Francesc Ramos, y a todos los que estáis de Valencia, a ver si os animáis a venir el viernes a la cena de AEDIPE que ha montado Juan Pablo, que lo vamos a pasar en grande. Y Francesc, tú si te quieres venir desde Barcelona también, verás a los colegas de Valencia. Por supuesto, invitado. Juan Pablo, no se te oye. Que por supuesto, invitado, digo. No se te oye. Que por supuesto, Creo invitado. que tienes el micro apagado. No, se te oye. Sí, se le oye. Se le oye. Bueno, Sí, se creo oye. que nos está invitando a todos. Sí. Bueno, pues veo que ya se está conectando prácticamente todo el mundo. Son casi 5, así es que Valvanera, para no retrasarnos con el tiempo, te doy paso para que empieces con tu exposición. Un saludo a todos y gracias por asistir. Muchas gracias, Montse, y bienvenidos a esta webinar que espero que os resulte interesante, y cualquier pregunta pues me tenéis a vuestra disposición una vez que acabe la exposición, o si me queréis interrumpir mediante la exposición. Primero, pediros disculpas porque acabo de salir de un COVID y la verdad es que no estoy en el mejor estado que me gustaría.
La garganta la tengo un poco mal, pero bueno, intentaré poder llegar a toda la presentación. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en esta webinar? Que quiero que, bueno, pues entendamos qué es esto de un plan de sostenibilidad, cuáles son las fases de un plan de sostenibilidad, los beneficios que tiene y cómo afrontamos ese plan de sostenibilidad en las organizaciones, desde un diagnóstico, toda la estrategia de propósito de la organización, un análisis de materialidad, que explicaremos también en qué consiste, y todo el plan director, ¿vale? Bueno, lo primero que tenemos es que determinar qué es un plan de sostenibilidad, y es una hoja de ruta estratégica que debe de estar dentro de las estrategias de las organizaciones en el ámbito de la sostenibilidad, definiendo objetivos, acciones a implementar e indicadores. Hablaremos también del reporting que se tiene que hacer y que ya es obligatorio para unas determinadas empresas, ¿vale? Con lo cual se miden los aspectos ya no solamente económicos, sino también sociales y medioambientales, que, como digo, dentro de poco van a ser obligatorias para todo ámbito de empresas. Los beneficios que tiene un plan de sostenibilidad, cuando yo abordo estos temas con las empresas, pues me dicen, oye, ¿para qué vamos a tener que hacer un plan de sostenibilidad? Lo primero es que evidentemente vamos a mejorar los impactos que cada una de las empresas puede tener a la hora de reducción de esos impactos en las condiciones ambientales, ¿no? Otro de los aspectos también muy importantes es una ventaja competitiva. Cada día más los consumidores están seleccionando marcas que estén más aliadas al tema de la sostenibilidad, pero además con datos reales. Aquí os dejo un informe en el que vais a poder apreciar cómo los consumidores, uno de los valores que más tienen en cuenta a la hora de consumo son diferentes estrategias que las empresas hayan hecho en sostenibilidad. Evidentemente también la imagen de marca está mejorando en aquellas empresas que hacen acciones de sostenibilidad o en aquellas que no están haciendo esas acciones de sostenibilidad que todos conocemos y que verdaderamente el valor, por ejemplo, de las acciones pues ha podido bajar en condiciones extremas en el que ha habido pues ámbitos de no cuidado del medio ambiente o determinadas acciones que han provocado pues que esa imagen de marca de esa compañía baje en el escalafón, pues como todos conocéis el caso, por ejemplo, de Volkswagen, que fijaros que cayó un 20% en la bolsa tras la multa después de falsear todas las emisiones que había dicho, ¿no? Con lo cual este es un aspecto también muy importante de cara a la credibilidad de las compañías, ¿no? Luego tenemos también el tema de ahorros y reducción de costes. Esto es un punto también muy importante y que afecta mucho, evidentemente, en la cuenta de resultados de las organizaciones. Optimizamos procesos, optimizamos materias primas, optimizamos formas de fabricar mucho más sostenibles, y al nivel de costes y de optimización de procesos, pues evidentemente es una ventaja muy importante. Después, evidentemente, también, y esto va muy relacionado con otro elemento de la que yo pues realizo muchos planes de innovación, ¿no? La capacidad de buscar nuevas alternativas, nuevos materiales, nuevos desarrollos de productos, la búsqueda de cómo podemos optimizar ciertos usos de nuestros productos y servicios, y eso va en el campo de la innovación, con lo cual también la sostenibilidad está desarrollando políticas y estrategias de innovación que nos ayudan también a impulsar esta materia en ese campo de la sostenibilidad, ¿no? Y hablando de la imagen de marca, ya no solamente para los clientes, para todos los stakeholders externos de la organización, pero también tenemos que tener en cuenta que mejora mucho la imagen de marca de nuestros stakeholders internos, que son los trabajadores, ¿no? Con lo cual este es un aspecto también muy importante y en el que va muy involucrado también el Departamento de Recursos Humanos, ¿no? Pero desde el punto de vista también
también de comercial o de seguir desarrollando estrategias y procesos de desarrollo a nivel internacional, desde luego vamos a adoptar un lenguaje internacional, porque vamos a ver que cada día más esto ya no es un entorno europeo, por ejemplo, en el que hay mucha normativa, sino que al final se están incorporando estrategias de sostenibilidad en diferentes continentes y en diferentes países, con lo cual la participación también es muy importante, ¿no? Facilita también temas de inversión, temas de seguro, acceso al crédito en líneas generales, y ahí hay inversores que están apostando también por empresas que tengan un plan de sostenibilidad crítico, rígido y con métricas y objetivos bastante clarividentes que demuestren que se está haciendo un plan de sostenibilidad. Después también facilita todo el acceso a licitaciones públicas, la administración. Luego veremos cómo se está aplicando toda esta normativa europea que existe. La administración cada día es más exigente en que dentro de sus licitaciones públicas se encuentren criterios de sostenibilidad para aceptar una empresa u otra, ¿no? Fortalece las relaciones entre las partes interesadas y en la cadena de valor de la empresa. Veremos también cómo esto no solamente, hablábamos al principio antes de la grabación, no solamente parte de un departamento de responsabilidad social corporativa, un término que viene de antiguo, sino que forma parte de toda la cadena transversal de toda la organización, y al final todos los departamentos tienen que participar en este plan de sostenibilidad. Y después, evidentemente, genera mucha transparencia y confianza en la empresa, como decíamos antes, desde el punto de vista de los stakeholders externos, pero también desde el punto de vista de los stakeholders internos, que son nuestro talento, ¿no? Y adelanta a las compañías a una normativa que vamos a ver ahora que ya está llegando y que va a implicar que esto sea dentro de muy poco obligatorio en todo ámbito de compañías, como lo fue el plan de igualdad. Por cierto, está también muy relacionado porque los criterios sociales, uno de sus criterios sociales es el plan de igualdad, con lo cual para aquellas empresas que no sea aún obligatorio, nos estamos adelantando ya a una normativa que sí o sí va a venir. Y fijaros, este es un cuadro de normativa que se ha ido realizando desde el año 1987 en diferentes ámbitos, desde el punto de vista de temas universales, en el que, bueno, pues todas estas reuniones como la COP que hemos tenido hace poco, como las agendas 2030 de diferentes reuniones internacionales, pues han ido dando diferentes normativas en el ámbito general, pero también en el ámbito más concreto territorial, ¿no? Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que es un tema que preocupa en todos los ámbitos, administrativo, empresarial y yo diría de la ciudadanía en líneas generales, pero hay un tsunami regulatorio que ese es uno de los hándicaps que tenemos que aclarar y que ver cómo lo vamos a ir desarrollando, ¿no? Afortunadamente en Europa sí que tenemos ciertas normativas que ya se están regulando, como vamos a ver ahora, y que fundamentan dentro de unos estándares globales que ya se han promulgado y que todos tenemos claro que hay que cumplir esos estándares globales. Lo que hay que determinar es cómo y qué normativas va a haber para cumplir todos esos estándares globales, ¿no? Los primeros son los 10 principios del Pacto Mundial, en el que, bueno, pues se fundamentan diferentes declaraciones de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, como veis aquí, de no
normas laborales, de medio ambiente, de anticorrupción y que gozan de un consenso universal. Ese consenso universal está muy bien, pero luego hay que llevarla a la práctica, ¿no? Después tenemos otro estándar global que ha sido más reciente dentro de lo que llamamos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que impactan en diferentes ámbitos, dentro del ámbito ambiental, dentro del ámbito social y dentro del ámbito también económico, ¿no? Y que se aprobaron, se adoptaron a nivel mundial en 2015, es la Agenda 2030, en el que, bueno, pues hay un objetivo de quererlo cumplir que yo lo veo bastante difícil, ¿no? Que estos 17 ámbitos se puedan cumplir a nivel global, ¿no? Y lo estamos viendo que, bueno, hay muchas reuniones, muchos acuerdos, pero al final no se llega a un punto de determinar perfectamente cuáles son esos caminos que tiene que a nivel global que tenemos que seguir, ¿no? Y después tenemos dentro de los estándares globales lo que llamamos, que alguno conocerá, los criterios ESG, en inglés Environmental, Social and Governance, o en español ASG, ¿no? Es la misma terminología, pero en diferentes idiomas, ¿no? Que son sobre todo, y esto sí que aquí quiero pararme porque son esos criterios y principios que encuadran desde el punto de vista medioambiental, social y de buen gobierno y que las empresas deben de identificar, deben de medirlos y deben de reportarlos y divulgarlos con ese sistema de reporting. Esto creo que ya baja mucho más a la tierra de lo que es el día a día de las empresas y cómo podemos gestionar esos planes de sostenibilidad al final con unas métricas y un reporting que al final vamos a tener que hacer, ¿no? Y hay también, otro de los hándicaps también es que hay muchos estándares de reporting actualmente, que probablemente las normativas irán poco a poco consolidando. Al final son diferentes instituciones que van haciendo diferentes propuestas de estándar de reportings y que, bueno, pues como veis aquí, se van también agrupando, porque al final de lo que se trata es de tener un estándar claro y determinar qué tipo de métricas se pueden reportar y qué tipo de métricas se pueden controlar para esos seguimientos de la sostenibilidad, ¿vale? Con lo cual, en toda esta maraña de estándares, en toda esta maraña de indicadores, lo que sí que tenemos que tener muy claro es que Europa es la que lidera todo este tema de la sostenibilidad, ¿vale? Y que además en este año está siendo un año de preparación para un marco legal ya determinante que determine muy claramente y muy concretamente cuáles van a ser los reportes de información no financiera que las compañías tienen que determinar, ¿vale? Y esto es un punto muy importante porque ya estamos viendo que vamos de un embudo muy ancho a determinar cuáles son los puntos concretos y cuál es esa normativa, ¿no? En esa nueva directiva, que además ya se ha aprobado en el Parlamento Europeo la semana pasada y que ya se cree que el texto final se va a promulgar pues la semana que viene, que se llama Corporate Sustainability Reporting Directive, son todos esos estándares europeos para la presentación de una información vinculada a la sostenibilidad y que nos va a afectar a las compañías. Ya ha afectado a determinadas compañías, ¿vale? Aquí os dejo, no lo voy a leer, todo lo que esa nueva directiva está determinando, ¿vale? Para entender que las compañías tienen que tener un marco jurídico clave. Esto es una directiva europea que luego evidentemente se va a tener que transponer en cada uno de los países europeos, ¿vale? Aquí os dejo también toda esa normativa y todas las directrices que promulga para las empresas. Pero si vamos ya a determinar cuáles son las normas incluidas de obligado cumplimiento para las empresas, fijaros, en esa nueva normativa
De momento lo pongo aquí, pero vamos a tener que ver al final cuál es el texto final, que como decía se va a aprobar o se prevé que se va a aprobar la semana que viene. A partir del 2024, para grandes empresas de interés público de más de 500 empleados, ya están sujetas la directiva sobre información no financiera, que deberán de entregar sus informes a principios del 2025, ¿vale? Pero es que a partir del 2025, ya no solamente para esas grandes compañías de interés público, sino para grandes compañías no sujetas a las directivas sobre la información no financiera que teníamos anteriormente, y que serán empresas de 250 empleados y una facturación de 40 millones de euros o 20 millones de activos en su contabilidad, ¿vale? Deberán de entregar esos informes en el 2026. Pero fijaros, a partir del 2026 va a ser ya para todas las pymes cotizadas y el resto de compañías que ya tendrán que entregar un informe en el 2027. Con lo cual, esto ya nos está dando la pista de que si empezamos ya con estos planes de sostenibilidad, pues probablemente no nos pillará el toro cuando llegue ese 2027 y tengamos que reportar todo este tema, ¿no? Pero fijaros, ¿qué implica esto para España? España ya tiene una ley de 2018 sobre información no financiera y diversidad. Y en esa normativa está un poquito más adelantado de lo que es la normativa que probablemente en ese texto que se va a aprobar la semana que viene se va a determinar, como hemos visto en la anterior diapositiva. A principios del 2021, la ley comenzó a aplicarse ya no solo a esas empresas de más de 500 empleados, sino también a aquellas que tenían 250 empleados o que tienen 250 empleados y que se consideran de interés público, o bien que en su facturación o en su activo de contabilidad tienen 20 millones de euros o un importe neto de facturación que supere los 40 millones de euros. Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Que la legislación española aún ha sido más restrictiva y ha avanzado sobre la normativa europea, y que esta legislación del 2018 probablemente, y que se actualizó en el 2021, probablemente sufrirá también modificaciones una vez que se apruebe ya la directiva europea, que evidentemente, pues si ya estábamos adelantados a esa normativa europea, pues entiendo que seguiremos en el mismo camino y que adelantaremos ciertas cosas que a lo mejor en la normativa europea se piden para un poco más adelante. Con lo cual es importante que esto lo tengamos en cuenta, porque esto al final va a ser de obligado cumplimiento a todas las empresas. Visto el marco jurídico, que como digo, de momento lo tenemos que coger ahora de momento en pinzas, aunque no la ley que se modificó en el 2021 en España, pero vamos a ver lo que dirá la normativa europea. Vamos a ver qué es un plan de sostenibilidad y cómo lo podemos implementar en las organizaciones, cómo lo hacemos en Talentmo, para que entendáis cuáles son los pasos y el proceso. Lo primero, bueno, esta es la perspectiva de cómo lo identificamos. Lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico con un cuestionario que tenemos para identificar los diferentes elementos dentro de todo ese ámbito que habéis visto de ESG desde el punto de vista ambiental, social y económico, identificar cuáles son los puntos que evidentemente nos llevan a entender cuáles son los puntos críticos y débiles que tiene esa organización en el ámbito de la sostenibilidad, con un análisis DAFO que después de ese cuestionario hacemos. Después identificamos todo el propósito que tiene la compañía, la misión, visión y valores corporativos que queremos integrar en ese plan general y estratégico que tenemos que hacer, y empezamos ya con el análisis de la materialidad. Este es uno de los puntos más críticos y que verdaderamente requiere mucha gestión del tiempo y mucha realización de análisis de los grupos de interés y de identificar los asuntos. Yo no sé, ¿hay por ahí algún micrófono
¿Quién me está? Vale, perfecto. Identificación de todos los asuntos, de materialidad y la priorización de esos asuntos, ¿vale? Ahora lo veremos. Y después tenemos todo el tema del plan director, con objetivos, planes de acción, métricas, recursos y beneficios, ¿vale? Bueno, así en resumidas cuentas, para que lo veamos, vamos a ver el diagnóstico. Como decía al principio, lo que hacemos es abordar un diagnóstico de cómo está la sostenibilidad en la organización, identificando los riesgos y también las oportunidades de mejora, ¿no? Tanto en aspectos sociales, medioambientales, en los aspectos éticos y también en el modelo de gestión, en la parte, como habéis visto, también de gobernanza, consejos de administración, equidad, transparencia, corrupción, toda esa parte también es muy crítica, ¿vale? Después, bueno, aquí tenéis un modelo de cuestionario. Después lo que hacemos es un DAFO de las debilidades que tiene la organización y las fortalezas que tiene esa organización y oportunidades y amenazas que hemos encontrado en ese diagnóstico desde el punto de vista externo, ¿vale? Debilidades y fortalezas serían desde el punto de vista de la organización. Después empezamos ya a establecer el marco estratégico de nuestro propósito, que es lo que queremos en la misión, la visión y esos valores corporativos, y definimos ese marco estratégico de lo que quiere ser la organización en este tema de la sostenibilidad, desde, como decía, misión, visión, actividades que vamos a hacer. En líneas generales, esto es un planteamiento genérico, el propósito y después todos los valores corporativos que queremos identificar claramente en todos nuestros stakeholders, tanto externos como internos, ¿vale? Desde el punto de vista de la calidad, orientación al cliente, innovación, en fin, esto depende mucho del tipo de compañía y de los aspectos que quiera destacar como valores corporativos. Después empezamos con el análisis de materialidad. Este es, como decía, este es el punto más crítico, que es un análisis de materialidad. Un análisis de materialidad es el diagnóstico de los temas más relevantes para las partes interesadas, tanto internas como externas. Sí que es verdad que al principio, cuando uno aborda desde un punto de vista de consultoría este tema de la materialidad, al principio empezamos con los stakeholders internos, ¿vale? Y cuando ya esto ya se va aplicando de forma constante en la empresa, ya empezamos a atacar a los stakeholders externos, es decir, pues clientes, proveedores, administración, asociaciones del ramo, por ejemplo, y lo que queremos es identificar aquellos temas más relevantes que les preocupa a esas partes interesadas, ¿vale? Porque sobre eso ya sale nuestra estrategia y tenemos que identificar todos aquellos puntos críticos, ¿vale? ¿Por qué? Porque evidentemente, como decía antes, vamos a enfocar la estrategia de sostenibilidad, los objetivos de negocio y los temas de mayor impacto. Hay un diálogo importantísimo con esos grupos de interés hacia temas estratégicos de la organización y eso genera mucha más transparencia y compromiso por ambas partes, identificación de todas las necesidades de los clientes y consumidores y mejoras de las prácticas que se están haciendo también en otras empresas. Es decir, vamos a ver lo que se hace en el sector y podemos también hacer un benchmarking de cómo están tratando esos temas de materialidad las empresas de la competencia o incluso de otros sectores. Dejadme que beba agua, perdonad. Importantísimo. Una de las preguntas que puede surgir es, bueno, ¿y dónde identificamos esos grupos de interés? Pues evidentemente cada empresa tendrá unos grupos de interés diferentes, ¿vale? Pero generalmente pueden ser este tipo de grupos de interés: clientes, consumidores, como decía antes, asociaciones, empleados dentro de la organización, temas de medios, proveedores, incluso ONGs. Hay muchas empresas
empresas que también quieren trabajar con esos tipo de organizaciones sin ánimo de lucro y asociaciones del sector, ¿no? Estos serían en líneas generales los grupos de interés, pero cada empresa lo tiene que definir y tiene que determinar muy bien con qué grupos de interés quiere trabajar este tema de la materialidad, ¿vale? Aquí os presento un software o una gráfica en el que hemos identificado para un determinado cliente cuáles son esos temas de materialidad que más le interesan a esos grupos de interés, ¿vale? Y después hacemos una priorización de esos temas de materialidad que han salido de mayor relevancia. Unos tienen mucha o alta relevancia dentro del grupo de interés, otros tienen alta y otros tienen intermedia, ¿no? Lo que no podemos es abarcar todo desde el principio en un plan de sostenibilidad, y iremos por aquellos que son más prioritarios, que hay mucho más interés, y que poco a poco iremos definiendo después otro tipo de temas que tengan menos relevancia, pero que también vayan a influir en el contexto empresarial, ¿no? Esta es una matriz de materialidad también que hacemos para identificar todos esos puntos y cómo se posicionan dentro de esta matriz de materialidad, ¿vale? Este es un trabajo arduo, ¿eh? Como digo, generalmente cuando las empresas quieren empezar a hacer políticas de sostenibilidad, empezamos con análisis de materialidad de los stakeholders internos, pero a medida que vamos avanzando en nuestra estrategia de sostenibilidad, debemos de ir contemplando también a todos esos stakeholders externos que nos ayuden a afrontar estos temas de impacto tan importantes en las organizaciones. Una vez ya que tenemos todos esos planes o esos elementos de materialidad que, como decía al principio, son los más críticos y los que más preocupan a la organización interna y también a los stakeholders externos, empezamos ya a establecer ese plan director con objetivos, plan de acción, reporting, métricas, recursos y los beneficios, ¿vale? Aquí os dejo, por ejemplo, un ejemplo dentro del tema de eficiencia energética. ¿Cuáles son los objetivos? Pues, por ejemplo, 100% de energía eléctrica de origen renovable, y cuáles van a ser los planes de acción para conseguir ese objetivo, o reducir el porcentaje de consumo de agua por litro embotellado, o disponer de un procedimiento de cuadro de mando en aspectos medioambientales, ¿vale? Se trata de, en esos aspectos de materialidad, ir identificando. ¿Hay por ahí algún micrófono? Si podéis apagar, por favor. Gracias. Bueno, pues como decía, este es un cuadro ejemplo, pero de esos elementos de materialidad lo que vamos es identificando los diferentes planes de acción que tenemos para esos aspectos que hemos identificado dentro de nuestra matriz de materialidad, ¿vale? Y después, evidentemente, al final lo que tenemos que hacer es un cuadro de reporting que se basa en esos criterios que hemos visto antes, ESG o ASG, en el que desde criterios medioambientales tenemos que definir una serie de métricas en función de la materialidad que hemos visto anteriormente, que son los asuntos que nos implican, los criterios sociales, y ahí van, pues, como veis, condiciones de trabajo, impacto sobre las comunidades locales, la salud, la nutrición, la seguridad, todo el tema de la diversidad y de la igualdad laboral, y ahí están los planes de igualdad que ya son de obligado cumplimiento también, y todos los criterios de gobernanza. Aquí no se salva, entre comillas, nadie, porque también los consejos de administración, también la dirección entra en esas métricas, ¿no? Desde la retribución de los ejecutivos, la malversación de fondos, los lobbies políticos, estructura de gobierno, influencia política, la ética empresarial, conductas anticompetitivas y la transparencia fiscal, con lo cual también estos criterios de gobernanza son también muy importantes para constituir también las métricas y el reporting que nos van a pedir, como habéis visto, en esos planes de sostenibilidad, ¿no?
Pues bueno, hacemos estos cuadros de métricas. Hay algunas que son demasiado extensas en métricas, pero hay otros que lo que quieren es determinar una serie de métricas en función de esa materialidad y al final determinar muy bien en ese cuadro de mando cuál es la situación actual y cuáles son los objetivos de cumplimiento que queremos conseguir con ese plan estratégico, ¿no? Esto también ayudamos a identificar todas esas cuadros de mando de métricas para que haya un seguimiento y para que luego se puedan reportar en esa normativa que va a exigir ese reporting de sostenibilidad desde el punto de vista ambiental, como veis aquí, de gobernanza, de temas sociales y de temas económicos. Todo ello, como decía antes, relacionado con los temas generales de impacto en el análisis de la materialidad que interesan a todos esos stakeholders, ¿vale? Al final de lo que se trata es de entender que esto es un plan estratégico a nivel transversal. Estábamos hablando, antes de empezar la reunión, a qué departamentos implica o quién es el que gestiona estos planes de sostenibilidad. Pues depende muy mucho del tipo de la compañía. Hay empresas que lo están llevando ya en departamentos de la antigua responsabilidad social corporativa, que esto es un grado mucho más exponencial a lo que sería la antigua responsabilidad social corporativa. Hay empresas que lo llevan desde el Departamento de Recursos Humanos, porque hay que considerar que esto es un cambio cultural también muy importante dentro de la organización. Y hay empresas que lo llevan desde temas de calidad, porque luego también necesitan certificaciones, ya no solamente dar respuesta a esa normativa europea o legislación española. Por cierto, hay legislación de comunidades autónomas también, no la he querido poner por no, pero también ya las comunidades autónomas ya están identificando normativas para planes de sostenibilidad, ¿vale? Con lo cual, al final lo que tenemos que entender es que esto es algo muy transversal para todos los departamentos de las organizaciones y que a todos nos va a afectar y que a todos nos va a ayudar. Desde el punto de vista de marketing, por ejemplo, desarrollar mercados o productos mucho más sostenibles. Ahí entra también el tema de la innovación, reorientar el uso de productos a nuevos mercados o saber comunicar muy bien esa imagen de marca y esa responsabilidad social corporativa antigua desde un punto de vista más de una sostenibilidad integral, ¿no? Pero qué decir de operaciones, qué decir de temas logísticos y qué decir también de todo el tema de mantenimiento y de postventa, ¿no? Pero afecta también a la administración, a finanzas, a legal, porque evidentemente va a tener que controlar todo este reporting y va a tener que saber desde el punto de vista legal qué normativas hay que cumplir y cuáles son las de obligado cumplimiento y que nos van a afectar en esas legislaciones que ya se están desarrollando y que ya imperan en el mercado español en concreto. Todo el tema de desarrollo de nuevos productos, de tecnología, también muy importante. La digitalización nos ayuda también a ser mucho más sostenible. Desde el punto de vista de la gestión de recursos humanos, pues qué decir, ¿no? Uno de los stakeholders más importantes es el talento de nuestras organizaciones y tenemos que crear estrategias de incentivos para mejorar nuestra relación con ese talento a la hora de también crear estructuras mucho más equilibradas como ayuda a ese plan de igualdad, por ejemplo, todo el tema de la cultura, de fomentar, porque esto también muchas veces es un cambio cultural que tenemos que ser claros y sobre todo también a la hora de la selección de personal, ¿no? Desde luego el talento más joven está mucho más involucrado en todos estos temas y ahí tiene mucho que decir los recursos humanos, ¿no? Y a la hora de la captación de nuevas materias primas, de nuevos productos, de nuevos embalajes, mucho más sostenibles, ahí también hablaríamos de todo el tema de la economía circular, ¿no? Con lo cual, al final esto implica a toda la organización y que
tenemos que tener en cuenta que no solamente es de un solo departamento, como antes se tenía en cuenta en esa responsabilidad social corporativa antigua, en el que, bueno, pues se hacían determinadas acciones con determinadas asociaciones y ahí se quedaba la cosa, ¿no? Esto es un ámbito de obligado cumplimiento, de reporting y de, al final, conseguir los objetivos que nos hayamos marcado en todos esos ámbitos, ¿no? Así que esto es un poco el planteamiento que tenemos desde Taledmo para ayudaros a establecer esas estrategias de sostenibilidad, a empezar a trabajar en planes sostenibles, aunque de momento no sean obligatorios, pero que al final, pues como decíamos, si empezamos ya, cuando llegue el momento del obligado cumplimiento, ya tendremos el camino ya hecho. Así que, bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. No sé si tenéis alguna pregunta, algún comentario que queráis comentarme y yo con mucho gusto os atiendo. Monse, no tienes el micrófono. A ver, te comento yo alguna. Como comentaba al principio del webinar, muchos me habéis mandado alguna pregunta, muchas ya se han respondido a lo largo de la exposición de Valvanera. Entonces, te comento alguna que tenga. Es, ¿qué papel juegan los recursos humanos en un plan de sostenibilidad? Más o menos ya las comentado, pero si lo puedes detallar un poquito más. ¿Y desde dónde se debe abordar la sostenibilidad en las organizaciones? Que también la has abordado, ¿vale? Bueno, pero si la puedes detallar un poco más, Valvanera, sí. Estas dos. ¿Qué papel juegan los recursos humanos en el plan de sostenibilidad? ¿Y desde dónde se debería abordar la sostenibilidad en las organizaciones? Al ser un tema transversal, estratégico y que afecta directamente a la misión y a la visión, se supone que no desde un departamento técnico, pero te dejo a ti que lo expliques con más detalle. Sí, bueno, hacia el papel de los recursos humanos yo creo que es importantísimo dentro de esas marco de referencia de temas sociales, por ejemplo, ahí el papel de los recursos humanos es fundamental, con lo cual toda la parte de gestión social de un plan de sostenibilidad tiene que estar abordado desde la visión estratégica de los recursos humanos y que implica pues toda la gestión del talento interno, pero también en muchos casos de temas de stakeholder externos, ¿no? Con lo cual yo creo que el papel de los recursos humanos es crítico, sobre todo en ese aspecto social que al final pues es algo que aborda recursos humanos y sobre todo también en el tema que hablaba antes. Esto es un cambio cultural muy importante, un cambio de hacer entender a la organización que los impactos de una organización tienen que ir más por unas métricas ya no solamente financieras, sino con impactos ambientales y sociales y de gobernanza, y esto lleva a una implicación de un cambio cultural importante y que verdaderamente también tiene que tener una parte muy importante el tema de los recursos humanos, ¿no? En cuanto a lo que me preguntabas, a ver, recuérdame lo que me preguntabas de quién es... De cómo abordarla. Sí, porque sí. Claro, al ser al ser un aspecto transversal y que además está muy vinculado con la estrategia de la empresa, con la misión, con la visión, con los valores, con todas las políticas, etcétera, ¿cómo se debería abordar desde la organización? Está claro que al ser algo que es algo transversal, como bien decíamos, primero la dirección tiene que estar liderando este tipo de temas de sostenibilidad, ya no desde un punto de vista ejecutivo, pero sí desde una estrategia general de sostenibilidad.
Depende del tipo de compañía y depende de la dimensión de compañía. Lo que sí que se hace es abordar comités de sostenibilidad en el que están involucrados diferentes departamentos y diferentes áreas que afectan en mayor medida que otras a los temas de sostenibilidad, pues desde calidad, puede estar también temas de fabricación, logística, recursos humanos, por supuesto, y en toda la parte de reporting, la parte de finanzas, ¿no? Ahí hablamos de un comité interno que lleva toda la parte estratégica de sostenibilidad, pero luego debemos de abordar también y entender que si esto implica a más stakeholders, temas de comités de empresa, temas de personal dentro de la organización tiene que también estar involucrado, y después si ya queremos abordar un plan de sostenibilidad de mayor grado hacia stakeholders externos, clientes de confianza, proveedores, todo lo que hemos visto anteriormente. Entonces, yo diría que depende del tipo de empresa, depende de cómo se quiera abordar desde una cosa más interna para luego ir escalando a temas más externos. Ahí determinamos muy bien quiénes van a empezar a liderar o a empezar a diseñar esa política de sostenibilidad con ese análisis de materialidad que hemos visto antes también, y ese sería el comité de sostenibilidad. Pero no lo podemos dejar en manos de un solo departamento. Esto no es calidad, esto no es finanzas, esto no es responsabilidad social corporativa, sino que es algo mucho más integral. Entonces, ahí seleccionamos quiénes pueden ser las personas que formen ese comité de sostenibilidad para empezar a arrancar. Valvanera, bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, si no, en el chat tienes 2 preguntas más y una petición de dejar la presentación. En el chat, si las puedes leer, así. Sí, una dice, Olga Blasco dice, buenas tardes, yo tengo un par de preguntas. En momentos de incertidumbre e inestabilidad como los actuales, ¿cómo puede ayudar un plan de sostenibilidad a dar respuesta positiva a la calidad a los stakeholders? Bueno, yo creo que en estos momentos es cuando verdaderamente se deben de afrontar todos estos tipos de estrategias, ¿no? Al final lo que hemos visto es que es un beneficio, aporta un beneficio para una organización desde muchos ámbitos de negocio, ¿no? Y verdaderamente en estos momentos de incertidumbre es un planteamiento que creo que a nivel económico aporta, porque son ahorros importantes que la organización va a monetizar y que va a controlar, con lo cual eso es un elemento muy importante y muy crítico, el ahorro de costes y el beneficio para una organización. Si tenemos muy bien implementadas nuestras métricas de temas de sostenibilidad, pues muchísimo mejor. Ayuda también, como decíamos antes, al tema de la organización, de la innovación, ¿no? Me estáis preguntando, ¿y crees que afrontar una estrategia de sostenibilidad ayuda a la organización a ser más innovadora? Pues evidentemente también, porque vamos a identificar nuevos materiales, nuevos productos, nuevos envases, nuevas formas de gestionar los servicios adicionales que tiene una organización, y eso impacta en la cuenta de resultados de las organizaciones. No debemos de confundir que esto no es solamente ser sostenible por ser sostenible, sino porque al final impacta económicamente en las organizaciones. Y en este momento tan crítico que tenemos en la sociedad, en temas energéticos, sociales, pues evidentemente las empresas tienen una oportunidad para consolidar muy bien sus estrategias en el ámbito de la sostenibilidad, pero también en el ámbito económico. Y esto ayuda a las organizaciones a avanzar y a mejorar sus cuentas de resultados, evidentemente. No sé si había más preguntas. No veo. Gracias, Olga.
¿Qué te iba a decir, Valvanera? Como veo que se está pasando el tiempo y tú también sé que vas apretada y nos has hecho este hueco, igual, a ver, estoy mirando si hubiera alguna pregunta más. No, no hay ninguna pregunta más. Es cierto que todavía faltan por perfilar algunos puntos que, como comentaba, saldrán a partir de la semana que viene de la normativa y que se va a alargar un poquito a lo largo de los próximos meses. Con lo cual, cualquier duda que tengáis, cualquier tema, nos lo podéis hacer llegar y si vemos que hay cambios importantes, volveremos a montar otro webinar para lo que necesitéis. Yo, si te parece, Valvanera, vamos a dejarlo ya por cancelado si no hay ninguna otra pregunta y seguimos en contacto. ¿Puedes colgar, por favor, la presentación para la gente que la ha pedido? Si no, la mandaré yo por correo electrónico, sí. Porque tengo los correos electrónicos de todos. Porque, claro, si la colgamos ahora, la gente que se ha tenido que salir porque tenía otros temas no va a poder acceder a ella. Vale. Bueno, muchísimas gracias a los que estáis, que nos vemos las caras. Al principio veíamos algunas, pero ahora no vemos prácticamente ninguna. Aunque os conozco y os he visto, muchas gracias, Silvia, también. Un placer estar con vosotros. Cualquier duda, cualquier tema nos comentáis y especialmente, Valvanera, muchísimas gracias a ti, guapa, que sé que has estado toda la semana súper malita, súper enferma, no has tosido nada durante toda esta hora, con lo cual eso es síntoma de que te has mejorado y bueno, gracias a todos vosotros, sé que nos están dando las gracias por el chat a todos y estoy segura que os hemos dado mucha información y todavía falta más información que os iremos dando tal y como la vayamos teniendo. Cualquier cosa estamos a vuestra disposición. Un saludo y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, Valvanera, mejórate, cuídate, ¿eh? Que vienen las fiestas y gracias. Ya hablamos. Muy bien, muchas gracias, Monse, y muchas gracias a todos los asistentes, ¿vale? Gracias. Venga, hasta luego. Gracias a todos vosotros. Antonio, me he quedado con ganas de verte. Antonio Cervera. Uy, pues espérate. No es que no te veo la cara, claro. La puedo conectar, a ver. Es que me he conectado tarde porque tenía mucho lío y venía corriendo porque... A ver. Mira, a Rocío tampoco la he visto. Nada. Sí, por favor.